Imagina a una persona que sabe algo que nadie más sabe. No un genio, no un profeta, solo una persona con información y la disciplina de no decirla nunca en voz alta. Durante la mayor parte de la historia, estas personas estaban en todas partes. Sacerdotes, alquimistas, escribas, maestros artesanos, médicos, cartógrafos. No siempre eran los más fuertes, ni los más ricos, ni los más visibles. Pero poseían algo más difícil de arrebatar que la tierra o el oro. Entendían cómo funcionaba el mundo de verdad, y no se lo decían a casi nadie. Esto no es una historia sobre sociedades secretas ni conspiraciones ocultas, aunque eso también forma parte de ella. Es una historia sobre algo más fundamental. La relación entre la información y el poder, y por qué. Durante la mayor parte de la historia humana, quienes tenían más información trabajaban muy duro para que los demás tuvieran menos. Los sistemas que construyeron para lograrlo eran sorprendentemente consistentes entre culturas que no tenían ningún contacto entre sí. Los sacerdotes egipcios, los vidrieros medievales, los alquimistas del Renacimiento y los cultos de misterio atenienses llegaron todos a la misma arquitectura básica: niveles de acceso, años de iniciación, juramentos de silencio y textos escritos para ser ilegibles, sin una clave que jamás se puso por escrito. Esa convergencia es reveladora. Sugiere que no fueron elecciones arbitrarias. Sugiere que hay algo en el conocimiento mismo, en su naturaleza, en su peso, que produce consistentemente la misma respuesta en quienes lo poseen. A lo largo de este episodio, quiero rastrear cómo se desarrolló ese sistema, cómo se mantuvo, qué ocurrió cuando fue amenazado, y qué nos dice realmente sobre cómo funciona el poder. No en el mundo antiguo, sino ahora mismo. Porque el instinto que vamos a estudiar no desapareció, se adaptó. Y al final quiero dejarte con una pregunta a la que de verdad no sé la respuesta. Una que apareció una y otra vez mientras investigaba esto, y que creo que es más incómoda de lo que parece a primera vista. Para entender cómo el conocimiento se convirtió en un instrumento de control, tienes que remontarte a un momento anterior a cualquiera de las instituciones de las que vamos a hablar. Antes de los templos, antes de los gremios, antes del lenguaje escrito, en un mundo donde el conocimiento era puramente oral, lo que significa que era frágil, perecedero, y solo sobrevivía en la memoria de personas concretas. En ese mundo, la persona que sabía cosas era irreemplazable en sentido literal. El chamán que sabía qué plantas detenían una infección y cuáles la aceleraban no era respetado por su autoridad espiritual, o no solo por eso. Era respetado porque sin él, la gente moría de heridas que no tenían por qué ser fatales. La anciana que recordaba los patrones de migración de los animales, los ciclos de inundación de los ríos, las señales que anunciaban la sequía, no era simplemente sabia, era infraestructura esencial. Y aquí está lo importante. Cuando eres infraestructura esencial, empiezas a entender tu propio valor. Empiezas a comprender que lo que sabes no es solo útil, es escaso. Y las cosas útiles escasas, en todas las sociedades humanas que se han estudiado, terminan convirtiéndose en moneda. Tenemos evidencia de esto en algunas de las comunidades humanas más antiguas que podemos estudiar. La investigación etnográfica sobre sociedades cazadoras-recolectoras contemporáneas, los análogos vivos más cercanos a los humanos preagrícolas, muestra consistentemente que los especialistas rituales, los curanderos y los custodios del conocimiento ocupan posiciones sociales diferenciadas. Se les alimenta, se les protege, se les exime de ciertos tipos de trabajo. A cambio, ellos saben cosas y, de manera crucial, controlan quién más puede saberlas. Esto no es un invento moderno, no es el capitalismo ni el feudalismo,
ni ningún sistema que tenga nombre y sea analizado en los libros de historia. Es algo más antiguo, es una característica de la organización social humana tan profunda y tan consistente que precede a todo lo demás que llamamos civilización. El momento en que el conocimiento se convirtió en poder fue también el momento en que mereció la pena ocultarlo. Y para ocultarlo se necesitaba una tecnología. En un mundo preliterario, esa tecnología era la iniciación. La iniciación suele describirse en términos religiosos, como una transformación espiritual, un rito de paso, una muerte y un renacimiento. Todo eso es cierto, pero mi iniciación es también un sistema de gestión de la información muy práctico. Y muestras que eres digno de un secreto a través del tiempo, de la prueba, de la lealtad demostrada, y entonces lo recibes. El secreto mismo es la recompensa. Y haberlo recibido te convierte en parte del grupo que se beneficia de que siga siendo secreto. Esto crea un sistema que se refuerza a sí mismo. Cada persona que pasa por la iniciación tiene incentivos para proteger el conocimiento, porque su estatus depende de su escasez. Cuanta más gente sepa algo, menos valioso es saberlo. Así que los iniciados se convierten en los guardianes más fiables de la misma opacidad que los define. El antropólogo Victor Turner, que estudió rituales de iniciación en docenas de culturas durante los años 60, observó algo consistente. El contenido de lo que se revela durante la iniciación suele ser mucho menos importante que el hecho mismo de la revelación. El secreto puede ser mundano, una historia concreta, un objeto, un nombre, y aún así valer años de preparación. Porque lo que importa no es la información, es la pertenencia que viene con recibirla. Y esa distinción entre el contenido de un secreto y la función social de tenerlo va a importar más adelante en este episodio. Guárdala. La escritura apareció de forma independiente en al menos 4 lugares. Mesopotamia hacia el 3200 a.C., Egipto poco después, China hacia el 1200 a.C., Mesoamérica hacia el 900 a.C. Las circunstancias fueron distintas cada vez, pero el efecto social fue sorprendentemente similar. La escritura creó la posibilidad de un conocimiento que sobreviviera a quien lo custodiaba. Por primera vez, lo que una persona sabía no tenía que morir con ella. Una porea podía almacenarse, copiarse, transportarse, leído por alguien a quien el autor original nunca habría conocido. Esto suena a liberación, y con el tiempo, durante miles de años, se convirtió en una, pero a corto plazo, en los siglos inmediatamente posteriores a la invención de la escritura en cada una de estas culturas, en realidad concentró el conocimiento todavía más, porque la escritura requería un nuevo tipo de especialista, alguien que supiera leer. En Sumer, durante el tercer milenio, sí, los alfabetizados se podían contar con los dedos de 2 manos. Esto no fue accidental. Domena el cuneiform, un sistema de varios cientos de signos distintos, llevaba años y costaba dinero. El acceso a esa formación estaba cuidadosamente controlado. ¿Cuáles que fueron los primeros textos escritos? Registros administrativos, inventarios de grano, evaluaciones fiscales, cuentas del templo. Las primeras aplicaciones de la escritura no fueron para preservar la sabiduría ni registrar la historia. Fueron para rastrear recursos, lo que significa que las primeras personas con poder sobre la escritura eran las que llevaban la cuenta. Y todos los demás dependían de que lo hicieran honestamente. El escriba que redactaba tu contrato de deuda era también la única persona que podía leértelo en voz alta. Eso no es poca cosa.
Egipto es donde la gestión del conocimiento se vuelve por primera vez lo suficientemente sistemática como para llamarla institucional. La clase sacerdotal egipcia no era simplemente una organización religiosa, era un monopolio de la información y operaba con una sofisticación que las organizaciones modernas reconocerían. Los sacerdotes de los grandes templos, en Karnak, en Memphis, en Heliópolis, controlaban el acceso al conocimiento en varios dominios superpuestos simultáneamente. Astronomía. Rastreaban los ciclos celestes y los usaban para predecir la inundación del Nilo, que era el acontecimiento agrícola más importante de la vida egipcia. Perder el momento de la inundación significaba perder la ventana de siembra. Perder la ventana de siembra significaba que la gente pasaba hambre. Los sacerdotes sabían cuándo llegaba la inundación y lo anunciaban como revelación divina. También controlaban la medicina. El conocimiento médico egipcio, tal como se conserva en papiros como el papiro de Ebers de alrededor de 1550 a.C., y era sofisticado, observaciones anatómicas detalladas, cientos de tratamientos documentados, enfoques sistemáticos del diagnóstico. Este conocimiento no se distribuía, se conservaba dentro del sistema sacerdotal y se accedía a él a través de él. Arquitectura, química, técnicas de embalsamamiento, la producción de pigmentos y materiales específicos utilizados en contextos rituales, la capacidad de realizar las ceremonias religiosas de las que dependía la legitimidad del faraón. Todo ello concentrado dentro de una sola institución, organizado jerárquicamente y transmitido únicamente a través de canales controlados. Aquí está la técnica concreta que me parece más interesante, la incompletud deliberada. Algunos textos rituales egipcios estaban escritos de una forma intencionadamente inutilizable, sin instrucción oral adicional. El texto contenía las palabras de una ceremonia, pero no el momento preciso, los gestos físicos, los materiales ni la entonación específica requerida. Era un registro y un señuelo simultáneamente. Si el texto caía en manos equivocadas, era inútil. El conocimiento utilizable vivía en una persona, no en un documento. Los misterios eleusinos se celebraron durante aproximadamente 1900 años, desde alrededor del siglo XV a.C. hasta el 396 de.C., cuando los visigodos saquearon el santuario y el emperador romano Teodosio cerró todas las instituciones paganas. Durante casi 2 milenios, esta fue una de las experiencias religiosas más significativas disponibles en el mundo mediterráneo antiguo. Platón fue iniciado. También Cicerón, que escribió sobre la experiencia en términos que sugieren que cambió por completo su comprensión de la muerte. Hoy casi no sabemos qué ocurría dentro. No porque las fuentes sean escasas, están en todas partes. Los misterios son mencionados por docenas de autores antiguos. Miles de atenienses pasaban por la iniciación cada año. Conocemos la estructura aproximada. Un periodo de preparación, una procesión de Atenas a Eleusis, una ceremonia nocturna dentro del Telesperion, una gran sala construida específicamente para los ritos. Sabemos que intervenían ciertos objetos sagrados, una bebida llamada Kion, y que se mostraba algo. Pero el contenido de la revelación en sí, los Tromena, las cosas hechas, los Deikimina, las cosas mostradas, los Legomena, las cosas dichas, nunca fue registrado, que sepamos, por nadie que lo hubiera vivido. En casi 2000 años, el juramento se mantuvo. Hubo una excepción documentada. Alcibiades, el general ateniense, brillante y incapaz por naturaleza de seguir reglas que consideraba inferiores a él, aparentemente parodió los misterios en una fiesta privada hacia el 415 a.C. La acusación contribuyó a su exilio de Atenas.
La ciudad se tomó la ruptura lo suficientemente en serio como para convertirla en una crisis política. Lo que los misterios contenían realmente sigue siendo desconocido. Las teorías académicas más plausibles implican alguna combinación de sustancias psicoactivas, puesta en escena teatral y una confrontación directa con la mortalidad. El clasicista Walter Borkert argumentó que la experiencia era esencialmente imposible de transmitir en lenguaje, que funcionaba eludiendo la comprensión verbal por completo, lo que explica por qué el juramento de silencio no era solo un contrato social, sino una descripción de los límites de lo comunicable. Eso me parece más interesante que cualquier teoría específica sobre lo que se mostraba. La idea de que ciertos tipos de conocimiento son estructuralmente resistentes a la transmisión, que existen solo en el momento de la experiencia directa y se disuelven en cuanto intentas describirlos, es una afirmación sobre la naturaleza del conocimiento mismo. Es una afirmación que aparece en contextos completamente ajenos a la religión griega antigua. Algo a lo que volveremos en episodios posteriores. Si avanzamos unos 1500 años, hasta la Venecia medieval, encontramos una versión completamente secular de la misma arquitectura, funcionando con una lógica puramente económica. La fabricación de vidrio veneciana era, para el siglo XIII, la más avanzada técnicamente de Europa. Los artesanos de Murano habían desarrollado técnicas para producir vidrio claro e incoloro, el cristallo que nadie más podía replicar. Habían desarrollado técnicas para espejos de vidrio, para esmaltar, para producir colores específicos con una consistencia química precisa. Estas técnicas eran el producto de generaciones de experimentación acumulada, de hornadas fallidas, hornos arruinados y refinamientos lentos, transmitidos de padres a hijos. En 1291, la República Veneciana reubicó a todos los vidrieros en la isla de Murano. La justificación oficial era la seguridad contra incendios. Los hornos suponían un peligro real en una ciudad construida en gran parte de madera, pero la reubicación tenía una segunda función. Concentraba a los artesanos en un solo lugar donde podían ser vigilados, y hacía significativamente más difícil que se marcharan. La estructura de incentivos era sofisticada. A los vidrieros de Murano se les concedieron privilegios inusuales. Podían llevar espadas, sus hijas podían casarse con la nobleza veneciana, estaban exentos de ciertos impuestos. A cambio, acordaban quedarse. A un artesano que revelara secretos comerciales a una potencia extranjera se enfrentaba, según la ley veneciana, la posibilidad de que se enviaran agentes para eliminarlo. Si esta amenaza se llevó a la práctica no está claro. Lo que sí está claro es que el conocimiento permaneció en Venecia durante varios siglos. Las técnicas acabaron filtrándose, como siempre ocurre. Para el siglo XVI, los vidrieros de Murano habían empezado a emigrar a pesar de los riesgos, llevando su conocimiento a Bohemia, Francia e Inglaterra. Cada emigración dio inicio a una nueva industria vidriera regional. El monopolio veneciano colapsó no porque fuera vencido, sino porque no podía contener indefinidamente a los seres humanos. Pero lo que quiero destacar es la estructura de lo que Venecia construyó. Privilegios que hacían que la lealtad fuera recompensada, penalizaciones que hacían que la deserción fuera peligrosa, aislamiento geográfico que hacía posible la vigilancia, y una conexión clara entre el secreto colectivo y la prosperidad colectiva. Todo el mundo en Murano se beneficiaba de que el conocimiento siguiera siendo escaso. Todo el mundo tenía algo que perder. La alquimia tiene un problema de reputación. En la cultura popular, se trata como el antecedente bochornoso de la química real. Una colección de pensamiento mágico y metalurgia ilusoria
practicada por hombres medievales crédulos que querían fabricar oro y no podían. Este enfoque es condescendiente e inexacto, y nos impide entender algo genuinamente interesante. Nantimo, los alquimistas eran químicos trabajando, destilaban compuestos, realizaban experimentos sistemáticos, documentaban reacciones con terminología coherente y producían resultados reales, resultados que alimentaron directamente el desarrollo de la química formal en los siglos XVII y XVIII. Robert Boyle, considerado ampliamente como uno de los fundadores de la química moderna, provió de una tradición alquímica. Isaac Newton dedicó a la experimentación alquímica más tiempo que a la física. Sus manuscritos sobre el tema superan el 1.000.000 de palabras, pero los alquimistas trabajaban en un contexto específico que moldeaba todo lo relacionado con cómo registraban y transmitían su conocimiento. Operaban en un entorno de intensa competencia por el mecenazgo real, bajo el escrutinio constante de las autoridades religiosas que veían ciertos tipos de filosofía natural con sospecha, o hay con una creencia genuina, compartida en toda la tradición, de que cierto conocimiento era peligroso en manos no preparadas. La respuesta a este contexto fue un sistema de cifrado que funcionaba en al menos 3 niveles simultáneamente. El primer nivel era la sustitución simbólica. Los materiales y procesos específicos se denominaban con nombres tomados del mito, la astrología y la religión. El mercurio no era solo el metal, era también un principio y también una deidad. ¿Y cuál de ellos se quería decir en un texto concreto? Dependía de un contexto que no siempre se proporcionaba. El león verde, vitriolo, esencialmente ácido sulfúrico, en una forma que disolvería los metales. Aparecía en docenas de textos a lo largo de los siglos. Alguien que no conociera el código leía sobre un león. Quien lo conocía tenía un reactivo. El segundo nivel era la deliberada oscuridad del proceso. Las descripciones de los procedimientos se escribían en voz pasiva, con los pasos en desorden, con temperaturas o duraciones cruciales omitidas. Un texto podía describir una reacción con suficiente detalle como para demostrar que el autor la había realizado y seguir siendo insuficiente para reproducirla. El texto probaba que el conocimiento existía, no lo transmitía. El Esplendor Solis, El Esplendor del Sol, es un manuscrito alquímico alemán de mediados del siglo XVI, producido en múltiples copias iluminadas de calidad excepcional. Es considerado una obra maestra de la ilustración alquímica y es estudiado tanto por historiadores del arte como por académicos que intentan reconstruir qué describió realmente. El manuscrito consta de 22 paneles ilustrados, cada uno de los cuales representa una etapa de un proceso. Las imágenes son precisas y consistentes entre las copias, lo que sugiere que las ilustraciones eran en sí mismas una forma de instrucción codificada, un lenguaje visual que transmitía información específica a quienes sabían cómo leerlo, mientras que a ojos no iniciados parecía alegórica religiosa o arte decorativo. Contamos con reconstrucciones modernas parciales de lo que describe el proceso. Parece implicar una secuencia de transformaciones químicas, probablemente relacionadas con la preparación de compuestos específicos, rastreadas a través de cambios de color que las imágenes representan simbólicamente. La fase negra, la fase blanca, la fase amarilla, la fase roja. Son etapas de un proceso real, descritas a través de la gramática visual del mito. El tercer nivel de cifrado era el único que no podía romperse solo con análisis, la clave oral. Cierta información nunca se puso por escrito. El practicante que se formaba con un maestro recibía en persona el marco interpretativo que hacía utilizables los textos escritos. Sin esa transmisión, los textos no eran solo difíciles, estaban deliberadamente construidos para ser imposibles. Es un diseño notable.
Piensa en lo que consigue. El texto escrito puede copiarse, confiscarse o circular libremente, porque es inútil sin el componente oral. El componente oral existe solo en personas vivas, que pueden ser juradas al secreto, que tienen relaciones y reputaciones y algo que perder. El conocimiento está protegido no por una sola cerradura, sino por la combinación de un cifrado irrompible y un ser humano que ha elegido guardar un secreto. Dije antes que algunos alquimistas creían que cierto conocimiento era peligroso en manos no preparadas. Quiero profundizar en eso, porque es fácil descartarlo como racionalización interesada, y a veces lo era. Pero hay una versión más seria del argumento. El conocimiento alquímico de los siglos XV y XVI incluía información real sobre venenos, sobre la preparación de compuestos corrosivos, sobre sustancias con efectos fisiológicos significativos. La superposición entre alquimia y toxicología era sustancial. Parte de lo que sabían los alquimistas tenía un potencial obvio de daño si se usaba sin el contexto interpretativo que distingue las dosis terapéuticas de las letales, los compuestos con aplicaciones médicas de los que son simplemente peligrosos. También está la dimensión psicológica. Varios escritores alquímicos fueron explícitos sobre la idea de que ciertas operaciones requerían preparación mental, que intentarlas sin el trabajo previo adecuado produciría resultados distorsionados, o peor aún, produciría resultados correctos en alguien que no estaba preparado para integrar lo que había encontrado. Tanto si te lo crees como si no, era una posición sincera sostenida por practicantes sofisticados y merece ser comprendida en sus propios términos antes de decidir que está equivocada. Boros, muy mozo. La tradición alquímica es también donde empezamos a ver algo que se volverá muy importante más adelante en esta serie. Textos escritos no para comunicar, sino para demostrar. El autor demuestra a un lector iniciado que ha llegado a alguna parte, sin proporcionar las instrucciones que permitirían a cualquiera seguirle. El conocimiento como credencial en lugar de instrucción. El texto como carnet de socio. Hay un detalle sobre todos los sistemas que hemos estado analizando al que quiero prestarle atención, porque creo que es lo más revelador sobre la psicología del control del conocimiento. Hay un etarian dosiera, Wamindo silanton dosintais. Ninguno de ellos destruyó lo que estaba ocultando. Los sacerdotes egipcios mantenían registros meticulosos de todo lo que sabían. En archivos, en tumbas, grabados en piedra en cámaras accesibles solo a quienes tenían autorización. Los funcionarios eleusinos mantuvieron el santuario durante 19 siglos sin que el contenido de los ritos fuera nunca registrado oficialmente. Ninguno de ellos destruyó lo que estaba ocultando. Los vidrieros de Murano transmitieron sus técnicas a través de generaciones de aprendizaje, con un extraordinario cuidado por la continuidad. Los alquimistas produjeron miles de manuscritos conservados y copiados, transmitidos a través de redes de practicantes. Si quieres que una información desaparezca, la destruyes. Es simple. Si te tomas la molestia de ocultarla, de construir estructuras institucionales para controlar el acceso, de codificarla en múltiples capas, de formar a personas específicamente para transportarla, entonces crees en ella. Tiene valor. Pretendes usarla. Estás construyendo algo que planeas que dure. Esta es la perspectiva clave. El control del conocimiento no es principalmente supresión, es preservación combinada con restricción. El objetivo no es un mundo en que el conocimiento no exista, es un mundo en que exista solo en manos específicas. El conocimiento es un activo. El control de quien accede a él es el modelo de negocio. La imprenta. Los tipos móviles de Gutenberg, introducidos en Europa hacia 1440.
Suele describirse como la tecnología que puso fin a los monopolios de la información. Guayó un sentido importante, lo hizo. La capacidad de producir cientos de copias idénticas de un texto de forma barata y rápida hizo imposible suprimir la información mediante el control físico simple. No había suficientes personas para confiscar cada copia, y las copias seguían apareciendo. Mira. Las 95 tesis de Lutero, clavadas en la puerta de la iglesia de Wittenberg en 1517, circulaban impresas por toda Alemania en 2 semanas. La capacidad de la iglesia de controlar la interpretación de las escrituras, la capacidad que había sustentado su autoridad institucional durante 1000 años, empezó a deteriorarse en tiempo real. La iglesia reconoció la amenaza de inmediato. El índice de libros prohibidos, la lista oficial de libros prohibidos, se estableció en 1559, menos de un siglo después de Gutenberg. Pero quiero hacer una afirmación más precisa. La imprenta no acabó con los monopolios de la información. Acabó con un tipo específico de monopolio de la información, el basado en la escasez física de documentos. Lo que creó fue un tipo diferente de escasez, la autoridad interpretativa. Cualquiera podía tener ahora una copia de la Biblia. La pregunta era de quién era legítima la interpretación. La reforma es, entre otras cosas, una guerra por la autoridad interpretativa. Es una disputa sobre quién tiene derecho a decirte qué significa el texto. Y por tanto, efectivamente, quién tiene derecho a decirte qué quiere Dios. El argumento de Lutero era que el creyente individual, con el texto delante, podía determinarlo por sí mismo. El argumento de la Iglesia era que siglos de tradición interpretativa acumulada, sostenida por el clero formado, era necesaria para leer el texto correctamente. Ambas posiciones son, en cierto sentido, argumentos sobre quién debe controlar el acceso al conocimiento. Solo discrepan sobre cuál capa del sistema necesita ser controlada, el documento o el marco para leerlo. Lo que ocurrió después de la imprenta es una larga serie de adaptaciones. Cada vez que una tecnología democratizaba el acceso a la información, los sistemas de control se adaptaban para operar en una capa diferente. La revolución científica del siglo XVII produjo el concepto del artículo científico publicado, que parece conocimiento abierto, y en cierto modo lo es, pero que también es legible principalmente para personas con años de formación especializada. El conocimiento es técnicamente público. La capacidad de evaluarlo o aplicarlo requiere una credencial que la mayoría de las personas nunca adquiere. El sistema de patentes, desarrollado en su forma moderna en el siglo XVIII, crea un monopolio legal sobre el conocimiento aplicado. Revelas cómo funciona algo a cambio de derechos exclusivos sobre su aplicación comercial. El conocimiento se hace público, el poder sobre él sigue siendo controlado. El moderno sistema de clasificación de los secretos gubernamentales opera sobre un modelo de acceso escalonado que sería estructuralmente reconocible para un sacerdote egipcio. Compartimentación, restricciones de necesidad de saber, niveles de autorización que determinan qué capa de información puedes ver. Los mecanismos son diferentes. La lógica es idéntica. El conocimiento valioso merece controlar su acceso. O hay el acceso, siempre puede controlarse en alguna capa del sistema, incluso si la información subyacente está ampliamente disponible. Lo que cambia a lo largo de la historia es qué capa es el cuello de botella. En el mundo antiguo, la posesión física del documento. Tras la imprenta, la autoridad interpretativa. Tras la alfabetización universal, el vocabulario y la formación especializados. En la era digital, la atención, la curación y el acceso algorítmico.
La información está en todas partes. Saber cuál de ellas es real, cuál importa y qué significa requiere marcos que no están igualmente distribuidos. Quiero frenar y cuestionar el encuadre que este episodio ha ido construyendo implícitamente, porque la lectura fácil de todo lo que hemos discutido es: instituciones poderosas acapararon el conocimiento para mantener el control, y eso fue malo. Y a veces, eso es exactamente lo que ocurrió. La historia del control del conocimiento incluye supresión genuina, daño genuino, injusticia genuina, y llegaremos a algunos de los ejemplos más crudos en el próximo episodio. Pero el caso a favor de la restricción no siempre es cínico. Y entender por qué a veces no lo es, resulta importante para evaluar los sistemas en los que vivimos ahora mismo. Era también un argumento desde la experiencia. Este conocimiento requiere un contexto para ser útil, y ese contexto lleva años construirlo. El argumento del vidriero veneciano era más puramente económico. Las técnicas que su familia había pasado generaciones desarrollando eran su sustento. ¿Por qué iba a regalárselas a un extraño? Si iridos tenores, no esperamos que una empresa de software public como código abierto, su producto principal. No esperamos que una empresa farmacéutica publique gratis sus rutas de síntesis. El principio de que las personas tienen derecho a beneficiarse de su trabajo intelectual no es obviamente erróneo, aunque sus aplicaciones sean a menudo discutidas. Que recibir cierta información demasiado pronto, sin el marco adecuado, puede ser dañino en lugar de iluminador. Cada uno de estos argumentos es racional en sus propios términos. Cada uno de ellos es también, simultáneamente, una estructura que concentra el poder. Y eso no es una coincidencia. Es la tensión en el centro de cada sistema de gestión del conocimiento que haya existido jamás. No puedes tener un marco que diga que algunas personas deben tener acceso a cierto conocimiento y otras no, sin crear un grupo que decida quién está en qué categoría. Y ese grupo, por definición, por la lógica del sistema, tiene intereses. E intereses que no siempre están alineados con los de las personas cuyo acceso gestionan. La pregunta no es si alguna restricción del conocimiento está nunca justificada. En alguna forma, en algunos contextos, probablemente lo esté. Aunque exactamente dónde cae esa línea es una de las preguntas más disputadas de la vida política humana. La pregunta es: ¿quién decide? ¿Y qué impide que las personas que deciden lo hagan a su favor? En el mundo antiguo, la respuesta a esa pregunta era habitualmente nada. O los dioses. O la tradición, que son todas, funcionalmente, la misma respuesta. El sistema se autolegitima y no existe ninguna comprobación externa. Desde entonces, hemos construido respuestas más elaboradas: responsabilidad democrática, libertad de prensa, revisión académica por pares, software de código abierto, protección de los denunciantes. Cada uno de estos es un intento de crear una comprobación del poder de los poseedores de conocimiento. Un mecanismo por el que las personas fuera del sistema pueden evaluar si las personas dentro de él se comportan en interés colectivo o en el propio. Algunos de esos mecanismos funcionan mejor que otros. Todos ellos son cuestionados. Todos ellos tienen fallos, y en cada caso, las personas que más se benefician de la distribución actual del acceso tienen los incentivos más fuertes para argumentar que la distribución actual es correcta. A lo largo de todo lo que hemos analizado hoy, hay algo que ha sido constante. Las personas que controlaban el conocimiento creían que lo que poseían merecía ser protegido con la complejidad de los sistemas de iniciación, con el riesgo de los textos cifrados, con el coste del aislamiento y del mantenimiento de juramentos
y de la transmisión cuidadosa generación tras generación. La mayor parte del tiempo, creo que el registro histórico sugiere que estaban protegiendo una posición económica más que cualquier cosa inherentemente peligrosa. El conocimiento en sí mismo, una vez que finalmente se difundió, y siempre acabó difundiéndose, resultó generalmente útil en lugar de catastrófico. La ciencia abierta avanzaba más rápido que la ciencia secreta. Las técnicas compartidas producían mejores resultados que las acaparadas. Pero hay una versión más difícil de esta historia, la que apareció repetidamente mientras investigaba esto, que no pude dejar de lado. Porque en todos estos casos, los sacerdotes, los cultos de misterio, los gremios, los alquimistas, las suposiciones que las personas que controlaban el conocimiento entendían lo que tenían, que estaban gestionando algo que habían descubierto, verificado y sabían cómo usar, que el secreto era una elección deliberada tomada desde una posición de comprensión. Y si eso no fuera verdad, y si los casos en los que el conocimiento fue copiado o heredado o recibido de alguna parte de la que el poseedor original no podía dar cuenta del todo, y el secreto no fue elegido, fue impuesto, donde el texto fue ocultado no porque el autor quisiera controlarlo, sino porque el autor no entendía del todo lo que había escrito, y esa es una historia diferente, y es la que el próximo episodio empezará a contar. En el episodio 2, vamos a ver qué ocurre cuando las personas que intentan proteger el conocimiento pierden, cuando las bibliotecas arden, cuando los eruditos son asesinados por lo que saben, cuando siglos de conocimiento acumulado desaparecen en una sola generación. Y si algo de ello se perdió realmente, o si la pérdida es alguna vez lo que parece desde fuera. O en algún punto de ese proceso, vamos a encontrar la primera evidencia de lo que más me inquieta de todo este asunto. El primer indicio de que parte de lo que fue ocultado no lo ocultó su autor, que parte de ello fue ocultado porque nadie, incluida la persona que lo escribió, sabía lo que era.